Comenzaremos por las generalidades del tejido óseo. Mi nombre es Arely Maite Pinedo Gálvez, la materia es Histología 1, estudio en la carrera de Medicina y mi docente es el Dr. Francisco Javier Mejía Pérez. El tejido óseo en sí es una forma especializada del tejido conjuntivo. Pero te preguntarás qué es el tejido conjuntivo. Bueno, pues el tejido conjuntivo es un conjunto diverso de tejidos orgánicos, los cuales sirven como relleno, conexión y sostén del organismo. El tejido óseo, al igual que el tejido conjuntivo, consta de células y de matriz extracelular. Pero lo que hace diferente al tejido óseo del tejido conjuntivo es que consta su matriz de mineralización. Esto significa que produce un tejido muy duro que es capaz de brindar sostén y protección. Esta mineralización está compuesta por el fosfato de calcio en forma de cristales de hidroxiapatita. Además, el tejido óseo sirve como almacenamiento tanto de calcio como de fosfato, el cual puede ser absorbido por la sangre según sea su necesidad. Entonces, el tejido óseo nos sirve como sostén y protección y más aparte como nivelización del calcio en la sangre. Además, el tejido óseo se divide en dos. Como podemos observar en esta maqueta, se divide en el esponjoso, que se encuentra en el interior del hueso, y el tejido óseo compacto, que está en el exterior. Pero más adelante les vamos a hablar sobre ellos. El tejido óseo está compuesto un 2% por células y un 98% por la matriz ósea. La matriz ósea es un componente característico de los huesos. Esto se debe a que es la encargada de brindarle sus cualidades tanto anatómicas como fisiológicas. Además, está compuesta por el colágeno tipo 1 y en menor medida por el colágeno tipo 5. Además, consta de 4 grupos de proteínas no colágenas, las cuales les vamos a mencionar a continuación. Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Adriana Sugere de Lucio Castillo y yo formo parte del equipo número 1 de primero C de la Universidad Autónoma de Durango, licenciatura en Medicina. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las macromoléculas proteoglicanas. Aquí les voy a dar un poquito de las macromoléculas. Bueno, los proteoglicanos son macromoléculas formadas por una proteína central y bueno, estas son moléculas compuestas de proteínas que conforman la estructura de las células o de una célula, bueno, en específico de las células. La principal función es la del comunicador con las células que están en el exterior. Los proteoglicanos tienen también como una función en la renovación y formación del colágeno y para darle iluminidad, y la firmeza al rostro. Bueno, de los proteoglicanos existen 5, que es codrotin sulfato, es heparina, heparan sulfato, es gratan sulfato y el último, que es de los 5 principales, es dermatan sulfato. Las glucoproteínas multiadhesivas, también conocidas como glucoproteínas no colágenas y glucoproteínas no ligadas a los proteoglicanos, son proteínas reguladoras y estructurales del cartílago. Son pequeñas proteínas que actúan entre los condrocitos y la matriz extracelular cartilaginosa. En el cartílago iliano encontramos varias proteínas, entre ellas la anexina 5, que actúa como receptora del colágeno, y las proteínas de fijación de condrocitos, las cuales son tenasina, que solo se encuentra en escasa cantidad. Es importante para la orientación de la migración celular y el crecimiento de los anexones en los tejidos embrionarios. La fibronectina, que es una glicoproteína que adopta diferentes formas, se encuentra en la fibrilla insoluble en la matriz y soluble de la sangre. Tiene sitios de unión para el colágeno, fibrina e integrina y es sintetizada por hepatocitos y las células endoteliales. La lamina. La lamina también es una estructura en forma de cruz y contribuye a la unión de los demás componentes de la lámina basal. Posee sitios de unión para el colágeno tipo 4, enactina e integrina. La enactina es una parte de la lámina basal que une la lámina con el colágeno tipo 4. Bueno, entonces, las glucoproteínas multiadhesivas
sirven como marcadores del estado actual del cartílago. Hola, mi nombre es Amira Estefany Castillo Márquez, soy alumna de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, y bueno, en la licenciatura de Medicina General, en la materia de Histología y su laboratorio 1, que es asesorada por el Dr. Francisco Javier Mejía Pérez. Retomando el tema de las proteínas, yo voy a hablar sobre las proteínas dependientes de vitamina K. Y bueno, estas proteínas que son dependientes de vitamina K son aquellas como la osteocalcina. Bueno, como su nombre lo dice, va a capturar el calcio de la circulación y también va a atraer y a estimular los osteocitos en el remodelado óseo. Y bueno, también tenemos a la proteína S. La proteína S va a estimular todas las células que sufren de apoptosis. Y tenemos a la proteína GLA de la matriz. La proteína GLA de la matriz va a participar en el desarrollo de calcificaciones vasculares. Y bueno, eso sería todo sobre la proteína dependiente de vitamina K osteoespecífica. Mi nombre es Evelyn Janet Rojas Marcial y les voy a hablar de los factores de crecimiento y citocinas en el tejido óseo. Estas son pequeñas proteínas reguladoras entre las cuales se encuentra el factor de crecimiento similar a la insulina, el factor de necrosis tumoral alfa, factor de crecimiento transformante beta, factores de crecimiento derivados de plaquetas, proteínas morfogénicas óseas que son los BMP, la esclerostina que es el antagonista del BMP y los interlúcidos. Entre estas citocinas, las más importantes son las BMP, las proteínas morfogénicas óseas, debido a que inducen la diferenciación de células mesenquimatosas en el osteoblasto, que como sabemos son las células que forman el hueso. Existe un BMP que es el BMP7 o la proteína osteogénica 1, que esta tiene un uso clínico, por ejemplo, cuando hacen cirugías donde intervienen con tejidos óseos mayores o con fusiones de la columna o alguna implantación de materiales de injerto, pues utilizan de estas citocinas para que el hueso o bueno, el tejido óseo no tenga ningún problema, no se debilite y pues siga en su crecimiento normal. Hola, mi nombre es Valeria Rada Reyes y mi tema a exponer es el osteocito. El osteocito es la célula ósea madura que está rodeada por la matriz ósea que secretó previamente como osteoblasto. Y una vez que el osteoblasto queda totalmente rodeado por la matriz ósea, cambia su nombre a osteocito. Y el proceso de transformación de osteoblastos a osteocitos se lleva a cabo en cerca de 3 días. Durante este lapso, el osteoblasto produce una gran cantidad de matriz extracelular, que reduce su volumen en un casi 70% y disminuye también el tamaño y cantidad de organulos y desarrolla largas evaginaciones celulares que se irradian de su cuerpo celular. Tras la mineralización de la matriz ósea, cada osteocito ocupa un espacio o laguna que se adapta a la forma de la célula. Los osteocitos extienden sus evaginaciones citoplasmáticas a través de los canalículos en la matriz y se comunican mediante estas evaginaciones con los osteocitos vecinos y las células de revestimiento óseo a través de las uniones de hendidura, formadas por la familia de conexinas que se expresan en el tejido óseo. También los osteocitos contienen hemiconductos, que permiten la comunicación entre las células y la matriz extracelular. Los osteocitos son células metabólicamente activas y multifuncionales que responden a las fuerzas mecánicas aplicadas al hueso. Intervienen en el proceso de mecanotransducción, en el cual estas células responden a las fuerzas mecánicas aplicadas al hueso. La disminución de estos estímulos mecánicos causa la pérdida ósea, mientras que el aumento de estos estímulos promueve la formación del hueso. Debido a la poca flexibilidad ósea, las fuerzas mecánicas aplicadas
causan el flujo de líquido intersticial de los canalículos y las lagunas hacia el lado comprimido del hueso. El movimiento del líquido intersticial a través del sistema canalicular genera un potencial eléctrico transitorio en el momento en el que se aplica la fuerza. La fuerza de cizallamiento del flujo de líquido también induce a la apertura de los hemiconductos, que permiten la liberación de moléculas intracelulares acumuladas hacia el espacio extracelular de los canalículos. Un osteocito responde a una fuerza mecánica reducida al secretar metaloproteinases de la matriz. Por lo tanto, los osteocitos son responsables del remodelado reversible de su matriz ósea pericanalicular y perilacunar. Este proceso se denomina remodelado osteocítico. Los osteocitos presentan diferentes estadios funcionales durante el remodelado osteocítico de su microambiente perilagunar y pericanalicular. Se han identificado 3 estados funcionales de los osteocitos, cada uno de ellos con una morfología característica: osteocitos latentes, que tienen escasez de retículo endoplásmico rugoso y un aparato de Golgi muy reducido. También el osteocitos formativos, que muestran indicios de formación de matriz y presentan ciertas características similares, pero el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi son más abundantes y se observan. Y el osteocito de reabsorción, que al igual que los osteocitos formativos, contienen una gran cantidad de cisternas del retículo endoplásmico y un aparato de Golgi bien desarrollado. Además, los lisosomas son bastante visibles. Para concluir, los osteocitos son células de larga vida y su muerte puede atribuirse a la apoptosis, necrosis, a la vejez o a la actividad de remodelado óseo por los osteoclastos. También la vida media de los osteocitos en los seres humanos se estima que es alrededor de los 10 a los 20 años. Muchísimas gracias por su atención y esto sería todo de mi parte. Retomando el tema de las células que encontramos en el tejido óseo, tenemos a la célula osteoprogenitora. Y bueno, esta célula secreta matriz extracelular del hueso, y una vez que la célula es secretada, procede a llamarse osteocito. Buenos días, mi nombre es Brian Alejandro Martínez Betancourt, soy alumno del grupo de primero C de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Hoy les voy a presentar el tema de osteoblastos para la materia de histología, en la cual estoy asesorado por el doctor Francisco Javier Mejía Pérez. Los osteoblastos son células formadoras de hueso diferenciado, que principalmente se van a encargar de la secreción de la matriz ósea extracelular. Pues los osteoblastos, cuando hay que hacer un pequeño paréntesis antes de explicar todo el procedimiento como tal, o lo que son los osteoblastos, que los osteoblastos sufren una pequeña transformación que dura alrededor de 3 o 4 días, y que solo un 10 o un 20% de sus células son capaces de hacerla, que es cuando los osteoblastos quedan casi por completo rodeados de la matriz que ya excretaron y se convierten en osteoclastos. Ahora sí, ya volviendo más a los osteoblastos. Los osteoblastos, aparte de ser células formadoras de hueso diferenciado, que principalmente son las encargadas de generar hueso y, por así decirlo, no sé si esté correcta la palabra, pero darle un pequeño mantenimiento, por así decirlo, o una manera de entenderlo, pero secretan la matriz ósea, pero cabe recalcar que es la matriz ósea no mineralizada. También otra cosa que se les atribuye también a los osteoblastos es que son responsables de la calcificación de los huesos. Esto, como pues algunos creen que la calcificación de la matriz ósea es iniciada por los osteoblastos, como ya lo mencioné, y gracias a que estos envían como pequeñas secreciones a la matriz de pequeñas, por así decirlo, vesículas,
matriciales, las cuales pues se encargan de llevar a cabo la calcificación o iniciarla principalmente. Estos tipos de células las observamos en el microscopio óptico, el cual, como podemos observar aquí en la imagen, se ven como tipo una fila, las cuales vamos a observarlas con una forma cuboide, cilíndrica o poliédrica, las cuales tienen como característica que su núcleo es algo grande, el núcleo es predominante, o sea que se puede ver con cierta facilidad. Su citoplasma es basófilo. ¿Esto por qué? Porque tienen una gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso. También tienen algunos ribosomas libres. Otra cosa que cabe recalcar de estas células es que el aparato de Golgi lo tienen muy, por así decirlo, muy desarrollado. ¿Esto por qué o para qué? Pues esto les ayuda a la secreción de la matriz, pues y que se lleva a cabo de una manera más eficaz y un poco menos complicada, por así decirlo. Estas células son células que provienen de la célula osteoprogenitora, que estas tienen una duración aproximada de 2 semanas. Estamos hablando de alrededor de menos de 12-13 días. Los osteoblastos podemos decir que se encuentran en la superficie ósea. ¿A qué me refiero con esto? Que están en la parte un poco, podemos decirlo, externa del hueso. Como podemos observar aquí en la imagen de la derecha del final, lo cual vamos a ver aquí el núcleo de la célula, como ya lo mencioné, pues es algo grande, y podemos observarla aquí con su forma cúbica o cilíndrica, dependiendo de cuál sea el caso. Estas células conforman alrededor de poquito menos del 5% del hueso como tal. Mi nombre es Héctor Yanis Aragón Esparza y yo les voy a hablar sobre las células de revestimiento óseo. Las células de revestimiento óseo son células aplanadas, las cuales revisten las superficies del interior de los huesos y en su mayoría son correspondidos por los osteoblastos inactivos, que son células propias del tejido óseo formado por células aplanadas, que estas son asociadas entre sí y tienen una prolongación de los osteocitos. ¿Qué quiero decir con osteocitos? Que son las células residentes permanentemente de los huesos, con una vida media de 25 años y que constituyen más del 95% de las células óseas en la matriz ósea. Mi nombre es Diana Laura Alfaro Vázquez y me tocó exponer el osteoclasto. El osteoclasto es una célula multinucleada móvil y gigante que degrada, reabsorbe y remodela huesos, al igual que el osteoblasto. Está implicada en la remodelación de hueso natural. Esta deriva de células hematológicas. Los osteoclastos son células responsables de la resorción de la matriz ósea. Son células acidófilas y polinucleadas de gran tamaño. Ocupan una cavidad llamada laguna de resorción y se localizan en la superficie ósea, firmemente asociadas a la matriz por medio de integrinas. Los osteoclastos se forman por la fusión de varias células mononucleares derivadas de una célula madre sanguínea de la médula ósea, mostrando muchas propiedades de los macrófagos y forman parte del sistema. Cordial saludo, mi nombre es Lili Tatiana Montoya Ceros, perteneciente a la Universidad Autónoma de Durango, de la carrera de Medicina Primero C. Para mí es un placer podernos presentar. Somos el grupo número 2 encargados de las estructuras generales del hueso, a razón de la materia de histología, asesorados por el doctor Francisco Javier Mejía Pérez. A continuación les daré una breve introducción acerca del hueso como un órgano. Los huesos son órganos que componen el esqueleto.
y también pues en su mayoría está estructurado por el tejido óseo. También pues comprende otro tipo de tejido como el tejido hematopoyético, el tejido adiposo y los vasos sanguíneos y los nervios. El tejido óseo se puede clasificar en compacto y esponjoso. Aquí en la maqueta que he realizado podemos diferenciar el hueso, es el tejido esponjoso y el compacto. También podemos clasificar los huesos según su forma y también podemos ubicar los tejidos óseos y esponjosos que varían pues de acuerdo a su forma. Los podemos encontrar los huesos largos, cortos, planos y irregulares. A continuación, cada uno de mis compañeros que les ha correspondido las estructuras generales de los huesos va a exponer su parte. Mi nombre es José Antonio González Zelaya y les voy a exponer las generalidades de los huesos. Los huesos son los encargados de brindar apoyo, soporte y protección al esqueleto humano como a sus órganos. Asimismo, también están compuestos por diferentes vasos nerviosos, calcio, y son los encargados de brindar protección, brindar sostén, reservas de sal. Aparte, mantienen un continuo flujo de células por parte de la hematoyesis. Asimismo, también es una base mecánica y se dividen en dos secciones que serían los del eje axilar y los de las extremidades extremidades superiores e inferiores, los cuales se unen por medio de la cintura, ya sea la cintura escapular o la cintura pélvica. Mi nombre es Rafael de Jesús Palacios Acevedo, soy del equipo 2 de estructura general de los huesos y específicamente me toca platicarles un poco sobre el hueso largo. Bueno, por una forma más representativa, pues aquí tengo una maquetita de un hueso, el cual el hueso se compone de una diáfisis, la cual es esta parte de aquí, y dos epífisis, que sería la distal y la proximal. También, como podemos observar aquí en la imagen, ambas epífisis cuentan con un cartílago articular que se encuentra generalmente en esta parte, en las epífisis, aquí y aquí. Entre la diáfisis y la epífisis hay una pequeña porción, más o menos abarcaría esta parte, llamada metáfisis. La metáfisis se extiende desde la diáfisis hasta una línea epifisaria que podemos encontrar por esta parte de aquí. En la parte interna del hueso encontramos una cavidad medular, en la cual se encuentra la médula ósea amarilla, que es la que podemos ver aquí, junto con su cavidad medular. El hueso posee una capa fibrosa externa de tejido conjuntivo, la cual reviste todo el hueso justamente pues de forma externa, la cual es llamada periósteo. Hola, mi nombre es Araya Redondo Rodarte, formo parte del equipo 2 y hoy vengo a presentar la estructura general de los huesos, específicamente los huesos cortos. Bueno, los huesos cortos del cuerpo humano a menudo son similares a un cubo, esto quiere decir que sus tres dimensiones son casi iguales. También cumplen con la función de formar un esqueleto sólido y firme que soporte los movimientos, la realización de las actividades cotidianas e inclusive pues de los deportes. Debido a su tamaño y a su forma, estos están diseñados para ser los centros de unión entre otros huesos más largos y por tal razón solamente se localizan en sitios como las manos, pies, rodillas y cara. ¿Cómo están formados? Bueno, están formados en su interior por una porción de hueso esponjoso que se encarga de absorber ciertas cargas, mientras que por fuera poseen una membrana fina de tejido compacto que pues fue diseñado para intervenir durante ciertas funciones que están involucradas con los procesos metabólicos de cada hueso.
Dentro de los ejemplos de huesos cortos tenemos la rótula o la patela, los huesos cigomático y nasal, los huesos del carpo y los huesos del tarso. Y pues bueno, para finalizar tenemos aquí un pequeño ejemplo de lo que es una maqueta de la estructura de un hueso. Y pues esto ha sido todo por mi parte y gracias por su atención. Hola, mi nombre es Paulina Jacqueline Rentería Arias. La materia de este proyecto es Histología 1 y su laboratorio. Estoy en la carrera de Medicina General. El docente o asesor que me imparte esta materia es el doctor Francisco Javier Mejía Pérez y estoy en la Universidad Autónoma de Durango. Les voy a hablar sobre los huesos planos, los cuales están compuestos por una capa de hueso esponjoso, la cual sería esta, y está también entre dos capas delgadas de hueso compacto. El hueso compacto está más o menos por la orilla del hueso. Más detalle podemos decir que el hueso esponjoso sería este y el hueso compacto maduro sería este de aquí. Y bueno, estos huesos tienen una forma plana, o sea, no están redondos. Y algo que es importante aclarar es que este tipo de huesos, o sea, los huesos planos, tienen una médula ósea, como esta. Sin embargo, no tienen una cavidad de médula ósea. Entre los ejemplos de este tipo de huesos están, por ejemplo, los del cráneo, ya sea el occipital, parietal, frontal, nasal, lagrimal y el vómer. También están los de la caja torácica, por ejemplo el esternón y las costillas, y los del pelvis, ya sea el ilión y el pubis. La función principal de este tipo de huesos es proteger los órganos internos, por ejemplo el encéfalo, el corazón y órganos pelvianos. Buen día, mi nombre es Abigail Ancinas López Gutiérrez, soy del segundo equipo y hoy les voy a presentar lo que son los huesos irregulares. Los huesos irregulares son aquellos que debido a su forma no pueden clasificarse a ningún otro grupo. Por ejemplo, los largos, los cortos, planos, los sesamoideos. Los huesos irregulares tienen formas distintas a los anteriores, que son los largos, cortos, planos o sesamoideos. Fundamentalmente estos son representados por las vértebras y los huesos de la cara. Las funciones de los huesos irregulares son distintas. Por ejemplo, los huesos de los pies y de las manos dan la movilidad. Estos pues porque son parte de la estructura. También hay huesos irregulares con función protectora, que funcionan como puntos de inserción de potentes músculos o dan soporte de diferentes tipos. Algunos ejemplos de los huesos irregulares serían las vértebras, el coxis, el maxila superior, el etmoides, el vómer, huesos nasales, hioides, huesos palatinos, huesos lacrimales, entre otros. Buenas tardes, mi nombre es Diego de Jesús Frausto Rosales, estudiante del primer semestre de Medicina en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Pertenezco al equipo 2, encargado de las estructuras generales de los huesos, y les voy a hablar sobre la superficie externa de estos. Los huesos están revestidos por proistio, una vaina de tejido conjuntivo fibroso que contiene células osteoprogenitoras y recubre toda la superficie de los huesos, excepto en las regiones donde se articulan con otros. En estos, la superficie está cubierta por cartílago. El priostio, que cubre el hueso en crecimiento activo, se compone de una capa fibrosa externa que se asemeja a otros tejidos densos, y de una capa más celular interna que contiene las células osteoprogenitoras. En general, las fibras colágenas del priostio son paralelas a la superficie del hueso y forman una cápsula que lo recubre. Hola, mi nombre es Enrique de la Fuentes, soy estudiante de Medicina de primer semestre, estudio en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, y hablaré sobre las cavidades óseas.
Las cavidades óseas se encuentran revestidas por una capa de células de tejido conectivo que tiene células osteoprogenitoras. Esto se denomina endósteo. El endósteo se encuentra recubriendo la cavidad medular. La cavidad medular es aquella que contiene la médula ósea roja, que posteriormente se convierte en médula ósea amarilla, formada por tejido adiposo. La médula ósea roja se convierte en médula ósea amarilla debido a que un individuo se está desarrollando, y al convertirse en adulto la mayor parte de la médula ósea roja se reemplaza por médula ósea amarilla. Y bueno, en las porciones distales y proximales de las epífisis de los huesos se puede encontrar el hueso esponjoso, que es el responsable de la producción de la médula ósea roja. Y este hueso esponjoso tiene unas cavidades pequeñas que se denominan como trabéculas. Dichas trabéculas almacenan la médula ósea roja. Y bueno, como mencioné, la médula ósea roja se encuentra limitada en los adultos, pero hay ciertas estructuras en las que aún se presenta. Por ejemplo, está el esternón y las crestas ilíacas del hueso costal. Muy buenos días tengan todos ustedes, mi nombre es Arturo Abelardo Arteaga Galindo, soy estudiante de Medicina en la Universidad Autónoma de Durango y este video es para histología y hablaré sobre las generalidades de lo que es el hueso maduro. Cabe recalcar que también estoy asesorado por el Dr. Francisco Javier Mejías Pérez. Diciendo esto, comencemos de una vez. Muy bien. Para comenzar, nosotros sabemos que el hueso maduro está compuesto en gran parte por unidades cilíndricas llamadas ostionas, o el sistema de Harbers. Bueno, las ostionas consisten en laminillas coencéntricas de matriz ósea alrededor del conducto central y el conducto ostional, que es el de Harbers, que mantienen el suministro vascular nervioso de la ostiona. A los canalículos que contienen las evaginaciones de los osteocitos se disponen generalmente entre sí, guiando un patrón radial respecto al conducto. El sistema de canalículos que abre el conducto ostional también sirve para el intercambio de sustancias entre los osteocitos y los vasos sanguíneos. Y bien, entre las ostionas hay restos de láminas coencéntricas antiguas llamadas laminillas intersticiales. Debido a esta organización, pues el hueso maduro también se llama hueso laminillar. Y bueno, el eje longitudinal de una ostiona suele ser paralelo al eje longitudinal del hueso. Las fibras colágenas de cada una de las laminillas coencéntricas de una ostiona son paralelas entre sí entre cualquier laminilla dada, pero orientadas en una dirección diferente a las que las adoptan las fibras de las láminas contiguas. Esta disposición le confiere un aspecto de madera treciada a la superficie del corte del hueso laminar y le permite una gran resistencia a la ostiona, o sea, la vuelve muy fuerte. El hueso laminar también se encuentra en otros sitios fuera de la ostiona. Las laminillas circunferenciales siguen la totalidad de las circunferencias interna y externa de la diáfisis del hueso largo y se ven parecidas a los anillos del crecimiento de un árbol. Los conductos perforantes de Volkmann son túneles en el hueso laminillar a través de los cuales pasan los vasos sanguíneos y los nervios desde las superficies del periósteo y el endostio para alcanzar el conducto ostional, o sea, que es el de Harbers. También conectan los conductos de Harbers entre sí. Para finalizar, los conductos de Volkmann no están rodeados de laminillas coencéntricas, y esta es una de las características clave de su identificación en la histología. Muchas gracias, esto ha sido todo de mi parte, y vamos al que sigue. Mi nombre es Diego Navarro Herrera. El hueso esponjoso maduro es similar en la estructura al hueso compacto maduro, excepto que en el tejido se distribuye formando cordones o espículas. En el tejido óseo están presentes abundantes subespacios medulares de intercomunicación de diversos tamaños. La matriz del hueso es laminillar. La irrigación sanguínea de la diáfisis de los huesos largos está dada principalmente por arterias que entran en la cavidad medular
a través del foramen nutricio. El foramen nutricio es un orificio en el hueso a través del cual pasan los vasos sanguíneos para alcanzar la médula ósea. La mayor cantidad de estos se encuentran en la diáfisis y la epífisis. Las arterias metafisarias complementan la irrigación sanguínea del hueso. El drenaje venoso se produce por medio de venas que abandonan el hueso a través del foramen nutricio o a través del tejido óseo de la diáfisis y luego corren por el periosto. Las arterias nutricias que irrigan la diáfisis y la epífisis aparecen durante la embriogenia como los vasos principales de los brotes de periosto. Las arterias metafisarias, en cambio, tienen su origen en vasos del periósteo que se incorporan a la metáfisis durante el proceso del crecimiento, o sea, cuando el hueso crece en lo ancho. Yo soy Miguel Ángel Martínez Álvarez y hoy les voy a hablar de por qué la irrigación sanguínea del tejido óseo es esencialmente centrífuga. La sangre que nutre el tejido óseo sale de la cavidad medular hacia el hueso y después la abandona a través de las venas del periósteo, por lo tanto su flujo es centrífugo. Con respecto a la nutrición del mismo hueso, los conductos de Volkmann proveen la vía de entrada principal para los vasos que atraviesan el tejido óseo compacto. ¿Qué es un canal de Volkmann? Los canales de Volkmann, también conocidos como canales de perforación, son ramas transversales de los canales de Harbers, que por lo tanto, esos canales muestran una orientación transversal del hueso. Además, estos canales conectan los canales del Harbers con el periósteo y transmiten los vasos sanguíneos del periósteo al hueso. ¿Cuál es la diferencia entre el canal de Harbers y el canal de Volkmann? El canal de Harbers es el canal esencial del ostión que permite que los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios viajen a través de lo largo del ostión. En contraste, el canal de Volkmann es una rama transversal de un canal de Harbers que interconecta a los canales de Harbers entre sí con el periósteo. Por lo tanto, esta es la diferencia clave entre el canal de Harbers y el canal de Volkmann. Además, el canal de Harbers muestra una orientación longitudinal, mientras que el canal de Harbers muestra una orientación transversal. Los vasos sanguíneos más pequeños se introducen en los conductos de Harbers, que contienen una arteriola y una vénula o un solo capilar. Una menor irrigación proviene de los vasos del periósteo, que suelen irrigar solo la porción más extrema del tejido óseo. El tejido óseo carece de vasos linfáticos. Solo el periósteo posee un drenaje linfático. Mi nombre es Susana Robles Torres, de la Licenciatura de Medicina General de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, de la materia de histología impartida por el Dr. Francisco Javier Mejía Pérez. A mí me corresponde hablarles sobre huesos inmaduros. El hueso inmaduro es un tejido óseo que se forma primero en el esqueleto de un feto en desarrollo. Difiere del hueso maduro en varios aspectos. No exhibe aspecto laminillar organizado por la disposición de sus fibras colágenas. También se conoce como hueso entelejido o hueso fasciculado debido a la disposición entrelazada de las fibras colágenas. Hola, mi nombre es Juana Jimena Gutiérrez Oviedo, soy parte del equipo 3 y nos corresponde hablar acerca del tipo de tejidos. Dentro de ellos está el hueso inmaduro, que nos dice que es aquel que contiene una cantidad relativamente mayor de células por unidad de volumen en comparación con un hueso maduro. Y esta es una maqueta acerca de la estructura de los huesos. Hola, yo soy Amira Merit Zelaya Vargas, estoy en primero C de Medicina en la Universidad de Durango, Campus Zacatecas. Yo les voy a hablar sobre el hueso, pero el hueso inmaduro, que también se le conoce como hueso primario, plexiforme o primitivo. Bueno, las células de este hueso tienen la tendencia a distribuirse en forma aleatoria, o sea que no tienen una forma específica.
mientras que en el hueso maduro las células se orientan en su eje mayor paralelo a las láminas de este se presenta principalmente en la etapa embrionaria y en el recién nacido, como ya les dijeron mis compañeros. En un adulto se puede presentar en inserciones, tendones, ligamentos, alvéolos, suturas o en el oído. En enfermedades patológicas se puede encontrar en la enfermedad de Piaget, en la osteogénesis imperfecta, que es la enfermedad de los huesos de cristal, o en la metástasis, en el cáncer de huesos. Es todo de mi parte. Muchas gracias. La matriz del hueso inmaduro tiende a tener sustancias más fundamentales que las del hueso maduro. También tenemos que tener en cuenta que la matriz del tejido óseo del hueso inmaduro tiende a teñirse mejor con la hematoxilina, mientras que el hueso inmaduro tiende a tener mejor tinción con la eosina. Hola, mi nombre es Ariadna Alejandra de la Rosa Cid. A mí me tocó estar en el equipo de los tipos de tejido óseo y yo les voy a hablar acerca sobre el hueso inmaduro, el maduro y el esponjoso. Básicamente de cómo se ven en los microscopios. Los inmaduros, por ejemplo, no tienen un aspecto laminar organizado debido a las disposiciones de entrelazado de las fibras colágenas y las células que se distribuyen al azar. Los huesos maduros tienen unas células que disponen siguiendo una forma circular y refleja su estructura laminar del sistema de Haber. Además, se forman con menor rapidez a comparación de los huesos inmaduros. Y por último, el esponjoso, que se representa por una malla de cordones o de espículas de anastomosis delgadas del tejido óseo. Los espacios que hay en el hueso son continuos y en los huesos de organismos vivos los ocupa la médula ósea. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.